Hola, ¿qué tal? Bueno, me llamo Rodolfo Escalada, soy docente de la asignatura Teoría Social y hoy vamos a estar trabajando el texto de las reglas del método de Emil Durkheim, lo que tiene que ver con el prólogo a la segunda edición del libro de las reglas del método y el capítulo 1 que trabaja sobre el hecho social. Durkheim es un fiel representante del positivismo, reconocido como el padre de la sociología. Es realmente, entre un grupo de pensadores de la época, es a quien realmente se le reconoce como tal, en función de los esfuerzos, que es lo que vamos a estar introduciendo ahora cuando comencemos a ver particularmente el prólogo. Bueno, sus esfuerzos para poder deslindar a la sociología como una ciencia en sí misma. Vamos a ir observando distintos conceptos que de alguna manera lo que va trabajando es ir alejando de una tradición más que tiene que ver con una especie de filosofía sociológica y como él busca, en un momento muy particular del desarrollo de la ciencia, en donde el modelo de las ciencias naturales, toda la constitución de las formas de construcción de conocimiento, ciencias que tengan un objeto de estudio, como toda ciencia tiene que definirse por la posesión de un objeto de estudio, pues, y todos estos son trabajos, esfuerzos, es lo que en algún momento vamos a ver y que aparece en el apunte del PowerPoint, que realmente se vuelve una causa de trabajo para él. Allí en la introducción, en la portada del primer slide, puse algunas de sus principales obras, ¿no? De la división del trabajo social, 1893, las reglas del método sociológico, 1895, el suicidio, 1897, y la educación moral en las formas elementales de la vida religiosa. Sobre los tres primeros textos vamos a estar trabajando recortes que la cátedra les propone para introducirse en el pensamiento de este autor. Nosotros, la modalidad en la cual yo voy a ir trabajando, ¿sí?, en esta presentación, que como sabemos lo hacemos dentro de un marco de apoyo, ¿sí?, a el dictado de las materias, en la situación particular que en este año estamos, donde, bueno, de alguna manera no son puntualmente clases las que estamos dando, sino lo que estamos trabajando en la cátedra fundamentalmente es proveer los textos, guías de lecturas y estos PowerPoint que persiguen la intención de ir tomando algunos ejes claves, algunos conceptos claves, para que entre el texto y las guías de lectura y esto nosotros podamos tener un mayor desarrollo. Trabajo o propuesta pedagógica que en realidad cierra con los espacios que ustedes pueden hacer de consulta en todos los horarios que tiene la cátedra, a cual pueden asistir a todos los horarios, e incluso hacer consultas escritas en los foros de comunidades, ¿no?, del campus virtual de la UNR. Este es básicamente el dispositivo. En algunos casos yo voy a leer textualmente algunas de las citas que he puntualizado en esta presentación, y en otros momentos simplemente voy a ir haciendo algunos comentarios y los textos, los recortes quedan más para la apoyatura de ustedes en la medida que vayan leyendo, estudiando este autor como otros autores, ¿no? En el prólogo de la segunda edición es muy particular porque tras la primera edición, tras la publicación de las reglas del método sociológico, Durkheim recibe toda una serie de observaciones y de críticas a algunos de los conceptos fundamentales que él plantea. Con lo cual, cuando hace la segunda edición, lo que hace es un segundo prólogo en el que se encarga de responder, de contestar a las objeciones vertidas inicialmente en la primera publicación. En esto quiero hacer un señalamiento que es algo muy interesante, ¿no?, porque es parte de cómo los intelectuales de la época que escribían trabajaban, ¿no? Es decir, escribían un libro, sí, alguien criticaba, entonces el otro escribía o un artículo o le agregaba un capítulo, escribía un libro entero para contestarle a quien lo había criticado. Y esta es una forma de producción de conocimientos, una forma de trabajo intelectual sumamente rica,
que lamentablemente uno podría decir que, bueno, de alguna forma, ese espíritu intelectual, ¿no? de confrontación y de discusión entre las distintas formas de verlo, a veces ha menguado, ¿no? Es decir, es como que estamos en una época más encerrados dentro de las propias disciplinas. Ahí, bueno, como decía, responde a una serie de críticas y cuando comienza, entre las primeras partes, hay una llamada que a mí me interesa destacar, que tiene que ver con el aspecto metodológico, ¿no? Es una cita pequeña, pero dice, como aspecto a destacar, es la mención que realiza que los métodos cambian a medida que avanza la ciencia y de allí el carácter provisional de los mismos, ¿no? Esto que parece que a veces uno puede leer rápidamente, así como al pasar, yo siempre lo rescato dando clases como que es un punto muy importante de lo que está diciendo Durkheim allí. Es decir, las teorías son eso, teorías, no son verdades establecidas, ¿eh? Y por tanto los métodos y las técnicas que se desprenden de ellas también tienen un cierto carácter provisorio, ¿eh? Producimos teorías, trabajamos, nos encontramos con nuevos problemas que la teoría vigente empieza a no poder responder adecuadamente, y es allí que investigamos, trabajamos y producimos nuevos conocimientos y nuevas teorías. Y también, naturalmente, evolucionamos en los métodos. Hemos ido desarrollando distintos métodos y continuamos, ¿no? Entonces, esa puntualización de Durkheim, piensen que estamos hablando de 1895, es decir, yo la considero sumamente importante para destacar, ¿no? Respecto del espíritu del autor cuando está trabajando, cuando está produciendo. Eh, y destaca, además, una cuestión esencial, dice, sin embargo, dice, en los últimos años y a pesar de todos los antagonismos, la causa de la sociología objetiva, específica y metódica ha ido ganando terreno sin cesar, ¿eh? Ahí es donde aparece claramente escrito por el autor cómo es una causa. Es una causa que para él es fundamental, ¿eh? Tiene que ver con, bueno, con una causa en su vida. Deslindar a la sociología como una ciencia, ¿eh? Y para esto, para que sea una ciencia, tiene que tener un objeto, el objeto propio de la sociología, y un método que le permita llevar adelante las investigaciones y poder hacer sociología, ¿no? Entonces, estos primeros trazos los vamos encontrando en el prólogo a la segunda edición, ¿eh? Otro tema importante que ustedes van a encontrar allí en el prólogo es cuando él de alguna manera se defiende de las objeciones a que él ha planteado que los hechos sociales hay que tomarlos como cosa. Al parecer, bueno, la crítica que recibió ha sido como que fue tomado como muy literalmente este tema de que los hechos sociales eran una cosa. Y Durkheim lo que plantea es que él no dice que los hechos sociales son cosas materiales, sino que son cosas, pero de otra manera, ¿eh? Y él plantea que la cosa se opone a la idea, ¿eh? La cosa se conoce desde afuera, ¿eh? Es decir, cuando dice que la cosa se opone a la idea, lo que está planteando es que un objeto de estudio cualquiera de la ciencia no lo podemos hacer inteligible por un acto de razonamiento interno, ¿eh? Yo cuando observo algo, a partir de la simple reflexión desde mi interior, yo no puedo conocer el estado de una cosa X. Cuando estamos hablando de cosas, por supuesto, son objetos de estudio, ¿no? Por tanto, ¿sí? Es esta cuestión, como no puede ser, la cosa no puede ser penetrada, el objeto en sí no puede ser penetrado por la inteligencia en forma directa, es que la ciencia requiere de que los objetos de cada una de las ciencias sean tomados como una cosa, como algo exterior, ¿sí? No material, es de otra especie, ¿sí? Pero que sí, de esta manera yo puedo investigar sobre ello. Hay una aclaración que Durkheim hace, y está ahí escrito, que dice que todo objeto de ciencia es una cosa, excepto, dice, quizá los objetos matemáticos, porque en verdad
los objetos matemáticos son producto de nuestra inteligencia. Entonces, a diferencia de un hecho social, ¿sí? A diferencia que cualquier otro objeto de cualquier otro tipo de ciencia que se dedica a investigar eso, la matemática en realidad es un producto de nuestra inteligencia, es un producto de nuestros propios razonamientos, ¿sí? Por tanto, él hace una diferencia allí entre todos los objetos de estudio, que pueden ser tomados como cosas, respecto de la matemática. A partir de allí, ¿sí? Lo que les propongo es que cuando estén leyendo pongan particular atención cuando empieza a trabajar el tema de la exterioridad. Exterioridad y coerción, me adelanto un poquito, son dos características fundamentales para poder delimitar, ¿sí? Lo que es un hecho social, o poder decirlo de otra manera, qué es o qué no es un hecho social, ¿no? Esta es una de las características que va a aparecer esbozada además en su primera definición. Y él dice que es preciso admitir, esto lo leo puntual, que tales hechos específicos residen en la sociedad misma que los produce y no en sus partes, es decir, en sus miembros. Acá es cuando él empieza a trabajar todo lo que, bueno, en otros textos y que también lo van a poder ver ya en el suicidio, o en la división del trabajo, la diferencia de lo que serían representaciones individuales y representaciones sociales, ¿no? Es decir, el campo de la sociología es precisamente aquellos objetos que son exteriores a las conciencias individuales, las cosas que están por fuera de los individuos. En todo caso, las cosas que están por dentro del individuo son aquellas que corresponden a la psicología, ¿no? Él plantea que la psicología y la sociología, los hechos sociales y, a diferencia de los hechos psíquicos, tienen otro sustrato, pertenecen a niveles distintos, a dimensiones distintas. El planteo fuerte es que la conciencia colectiva, o los estados de la conciencia colectiva, son diferentes de los estados de la conciencia individual, porque son representaciones de distintos tipos. Esto que les planteaba, que hay representaciones individuales y representaciones sociales. Esto es importante. Es importante porque aquí no es que Durkheim de ninguna manera esté negando la psicología. Lo que está haciendo es deslindar qué corresponde a una ciencia, qué le corresponde a la otra ciencia. Es decir, los procesos psíquicos son aquellos que son propios del campo de la psicología, mientras que las representaciones sociales, todas estas cuestiones que son exteriores, ¿sí?, al individuo, que se le presentan por fuera y más allá de la propia voluntad, vamos a ir progresando en esto a medida que lo voy desarrollando, son aspectos, ¿sí?, que están impuestos desde la naturaleza propio de un colectivo, de las experiencias colectivas, de los grupos. Cuando ustedes se puedan estudiar el suicidio, van a ver que particularmente esto aparece, ¿no? Esta cuestión entre las dos ciencias. Uno claramente desde la psicología puede preguntarse, indagar y producir teoría de que por qué una persona se suicida, ¿sí? Y bueno, y tenemos las explicaciones y podemos hacer desarrollos alrededor de eso. Pero la sociología no viene a explicar, o no es la ciencia que viene a explicar, o que está pensada para el individuo en particular, sino para poder pensar lo que ocurre en la sociedad. Y entonces, ahora no me puedo adelantar porque no tiene que ver con la presentación en sí que estoy haciendo, pero van a poder estudiar, ¿sí?, cómo el suicidio, ¿sí?, de pronto se hace presente en una sociedad a partir de determinadas perturbaciones que pueden ocurrir, por ahora simplemente lo expreso así, ¿no? Determinadas perturbaciones que se hacen presentes en una sociedad y que esto puede contribuir, como a decir de Durkheim, como lo dice en alguna parte de su texto, dice, a que el individuo se quite con mayor facilidad la vida, ¿no? Vamos a ver más adelante también lo que tiene que ver con el concepto de corrientes sociales,
Ahí voy a volver a este ejemplo, pero este sería el punto, ¿no? Hay determinadas perturbaciones, hay determinados momentos en la historia en donde uno puede observar cómo de pronto aumenta una cantidad de suicidios, ¿sí? En forma importante, significativa, y esto no lo puede explicar la psicología. ¿eh? Esto es la sociología la que puede explicar esas variaciones, o sería la ciencia adecuada, la pertinente para estudiar esos tipos de ascensos o descensos respecto de las medias de los suicidios en una sociedad. Entonces, bueno, es esto, ¿no? De alguna manera los hechos sociales son exteriores y se imponen a los individuos particulares. Es así que mientras va trabajando en este segundo prólogo, Durkheim presenta una definición de hecho social. Nosotros vamos a ver que vamos a trabajar con dos definiciones. Esta primera, y cuando cerremos esta presentación vamos a arribar a la segunda definición, que está en el capítulo 1, que se llama ¿qué es el hecho social? Y esta primera definición dice, bueno, consiste en maneras, leo, ¿no? Consiste en maneras de hacer o de pensar, y se les reconoce por las particularidades que son susceptibles de ejercer una influencia colectiva sobre las conciencias individuales. Entonces, voy a ir desarmando un poquito la definición. Consiste en manera de hacer o pensar, ¿sí? Hacer o pensar este es el punto que uno puede reconocer esto, ¿no? Y que se les reconoce por la particularidad que son susceptibles de ejercer una influencia coercitiva. Estas formas de hacer o pensar no tiene que ver con la forma de hacer o pensar del individuo aislado, sino que son formas de hacer o pensar que los individuos presentan en términos sociales. ¿Sí? Son conductas, son comportamientos de tipo social. Y esas formas de hacer o pensar, ¿sí? Inciden sobre las conciencias individuales. Y de allí que puede, de alguna manera, moldear, influenciar,